¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 151, Uma Musume Pretty Derby, al sótano, 151, 900 pociones. Lo llaman trabajo, pero en realidad no era más que convertirse en una rata de laboratorio despojada de todos sus derechos humanos. Una vez convertido en rata, lo que esperaba a Mizuno Sora era un futuro bebiendo extraños brebajes a diario. En el mejor de los casos, todo su cuerpo brillaría, en el peor, estaría convulsionando y retorciéndose, incapaz de atender incluso sus necesidades básicas. Vender su trabajo a Agnes Chakian era el último recurso, algo que solo podía usarse en casos de absoluta desesperación. Pero ahora, en plena noche, Mizuno no tenía forma de conseguir dinero. Incluso si fuera a algún club nocturno a lavar vasos, la paga no cubriría ni una fracción del precio de una de sus pociones. ¿Pedir dinero prestado? Casi imposible. Siguiendo estrictamente las indicaciones de los entrenadores superiores, no había hecho muchos amigos en la Academia Trasen. Las únicas personas con las que tenía contacto decente eran Kaneshiro Takeru y Kiryuin Aoi, ambos buenas personas, pero su relación no pasaba de vernos de vez en cuando. Nada cercano. Los únicos con los que Mizuno hablaba a diario y tenía un vínculo real eran Symbol y Rudolf y la suma de su propio equipo. Rudolf estaba descartado. Estaba en el dormitorio de chicos, demasiado lejos. Para cuando Mizuno fuera y volviera, ya habría salido el sol. Y si descubría que se había escapado en plena noche, lo matarían a golpes con Uma Pioi. Los del dormitorio Uma, como Mejiro McQueen y los demás, quizá aún tenían alguna esperanza. Pero irrumpir a medianoche para pedir dinero, ¿cómo devolvería ese favor después? Después de pensarlo un poco, Mizuno finalmente sacó su teléfono y envió un mensaje en el chat grupal del equipo. Chat grupal del equipo TAC. Mizuno, hola. ¿Hay alguna Uma despierta? Lo envió, pero sinceramente, Mizuno no creía que alguien aún estuviera despierto a esa hora. Rápidamente retiró el mensaje. De ninguna manera dejaría evidencia de haberse escapado de noche. En cambio, decidió, en lugar de pedir dinero, ¿por qué no hacer algo más concreto? Más directo. Conseguiría lo que necesitaba con sus propias manos. Por ejemplo, robar las pociones de Tachyon. ¿Poco ético? Claro. Pero en esta situación, Mizuno no tuvo más remedio que endurecer su corazón y hacer algo tan sucio y descarado. Después de todo, que Tachyon dirigiera un mercado negro también era ilegal. Incluso si le robaba sus cosas, no podía llamar a la policía. Y una vez que Mizuno ahorrara suficiente dinero en el futuro, se lo devolvería. No sería demasiado tarde. Además, con tanto Suma alrededor y su baja presencia, escabulléndose con unas pocas botellas sin ser notado, Tachyon podría nunca descubrir quién lo hizo. Pero como en cualquier robo, tarde o temprano tendría que pagar el precio. Mizuno lo sabía, y algún día devolvería cada centavo. Ni una moneda menos. Justo cuando Mizuno imitaba los gestos furtivos de los ladrones de televisión, frotándose las manos como una mosca, preparándose para su primer acto de robo, su teléfono comenzó a vibrar violentamente en el bolsillo. Ese tipo de vibración solo ocurría cuando el teléfono, puesto en modo silencioso, recibía una avalancha de mensajes a la vez. Lo sacó y se quedó congelado. ¿El chat grupal había respondido? Chat grupal del equipo TAC. Tokaicho, aquí. Tokaicho, ¿por qué lo borraste? Lluvia de arroz, ¿qué pasa, Oni-sama? Rey Alo, ¿qué quieres? Mejiro McQueen.
Aparte de Gold Shep, arrastrado a algún lugar, y Urara, probablemente dormida, todos los demás miembros habían respondido, en menos de 10 segundos. Ver que el chat se iluminó a la 1 de la mañana dejó a Mizuno completamente estupefacto. Después de quedarse mirando fijamente sin comprender, se apresuró a escribir de nuevo. Mizuno, ¿por qué siguen despiertos? ¿Trasnochando? Su tono, como el de una maestra de jardín de infantes que verifica si los niños ya se han dormido, dejó a la Suma, que estaban acostadas en la cama, mirando sus pantallas, momentáneamente incapaces de responder. Finalmente, apareció un mensaje. Ken Hello, una dama de primera como yo jamás se quedaría despierta hasta tarde. Me acabas de despertar porque olvidé silenciar el teléfono. Los demás no hablaron, aceptando la excusa de Halo. La verdad era que ninguno se había quedado despierto. Todos se habían acostado temprano, felices soñando sus propios sueños. Pero había algo que no se atrevieron a decirle a Mizuno. Cada vez que él enviaba un mensaje, sus teléfonos emitían un sonido especial que los despertaba de golpe. Al oírlo, corrían a revisar sus teléfonos. Ya veo. Mizuno se rascó la cabeza, mirando la respuesta de Halo. Enviar mensajes tan tarde y perturbar su sueño, sí, eso definitivamente estuvo mal. Chat grupal del equipo TAC. Mizuno, lo siento, fue mi culpa. Mizuno, quería pedirles un favor a todos, por eso les envié un mensaje. Mizuno, pero ya está bien. He pensado en otra solución. Mizuno, disculpa la molestia. Vuelve a dormir. Rey Halo. Rey Halo, la próxima vez ten más cuidado. Perturbar el sueño de un rey de primera clase tiene graves consecuencias. Rey Halo, pero esta vez, te perdonaré. Tokaicho, entrenador San, buenas noches. Tú también deberías dormir pronto. Corazón negro naipes. Lluvia de arroz, buenas noches, Oni-sama. Mejiro McQueen. Después de aquellos buenas noches, el chat volvió a silenciarse. Pero aunque el grupo quedó en silencio, los mensajes privados de Mizuno no dejaron de sonar. El primero, lluvia de arroz. Charla con la adorable Rice Shower. Lluvia de arroz, Oni-sama, ¿estás realmente bien? Lluvia de arroz, si estás en algún problema, debes decírmelo. Lluvia de arroz, pase lo que pase, haré todo lo que pueda para ayudarte. Lluvia de arroz, puños apretados, esforzándose mucho. Inmediatamente después, Tokaicho. Charla con Tio. Tokaicho, entrenador San, ¿es algo difícil de hablar? Tokaicho, si no quieres contárselo a los demás, puedes decírmelo a mí en secreto. Con el vínculo que nos une, no diría ni una palabra. Tokaicho, a cambio, compartiré mis secretos contigo. Conocer los secretos del otro nos acerca, ¿verdad? Tokaicho, y si te sientes deprimido y quieres un abrazo también está bien. Corazón negro naipes. El tercero fue Mejiro McQueen. Charla con Mejiro la heredera. Mejiro McQueen, entrenador, ¿qué problema encontraste? Cuéntame. Mejiro McQueen, si es cuestión de dinero, puedes pedirme prestado a mí, a la familia Mejiro. Unos cuantos miles de millones aquí y allá no significan nada para nosotros. Mejiro McQueen, no te preocupes por el reembolso. Aunque nunca lo devuelvas, no hay problema. Mejiro McQueen, pero, si insistes en pagar, otras formas de garantía también son aceptables. Por fin, el rey Halo llegó tarde. Charla con el rey Halo que necesita elogios. Rey Halo, he estado pensando y he decidido que no puedo perdonarte tan fácilmente. Perturbar mi sueño reparador es una ofensa capital.
Rey Halo, así que date prisa y dime qué te preocupa, y tal vez considere perdonarte. Ken Halo, si es realmente grave, podría ayudarte un poco. 30 segundos después. Rey Halo, no te equivoques. No me preocupas por ti. Ken Halo, señalando arrogante tu nariz. Rey Halo, es solo que como mi entrenador, deberías dedicarme toda tu energía. No permitiré que te distraigas con otras tonterías, arruinando el plan y afectando a alguien de primera como yo. Rey Halo, ¿entendido? Ken Halo, señalando arrogante tu nariz. Capítulo 152, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Todos. Al leer las palabras de esas 4 Umas sinceras, formales o tsundere, pero todas llenas de preocupación por él, los ojos de Mizuno se humedecieron. Las lágrimas se derramaron sin darse cuenta. ¿Ser cuidado tan profundamente por su Uma que más podría pedir un entrenador? Y aún así, Mizuno todavía no tenía intención de pedirles dinero prestado. Después de todo, el pago en línea aún no se había popularizado en Japón. La mayoría de las transacciones se realizaban con tarjeta en el establecimiento o con efectivo. Lo mismo ocurría en el mercado negro de Tachón esa noche. Lo que significaba que si Mizuno quería usar el dinero que le habían prestado, tendría que ir al dormitorio Uma a buscarlo o pedirle a Rush Hour y a los demás que le trajeran dinero en efectivo. Pero Mizuno no quería irrumpir en el aterrador dormitorio de Uma en medio de la noche, ni podía soportar hacer que estas chicas aún en crecimiento se quedaran despiertas hasta tarde, solo para cargarles un estado negativo de, privadas de sueño, mañana. Al final, robar seguía siendo la opción más conveniente. Después de enviarles a cada uno de los 4 un simple gracias por su preocupación, buenas noches, Mizuno guardó su teléfono en el bolsillo y se preparó para continuar con su plan. Primero, formar fila como todos los demás. Cuando fuera su turno, preguntarle a Tachón con indiferencia si tenía alguna poción que acortara el ciclo de crecimiento de una planta. Algo con un efecto similar serviría. Si no la tenía, entonces retroceder y reconsiderar. Si la tenía, pedir que la sacara. Memorizar su color y dónde la colocó. Pagar una poción barata para cubrirse, luego irse, dejar que su presencia desapareciera de su vista y regresar más tarde para robar el verdadero objetivo. Mizuno pensó que su plan era perfecto. Si conseguía robar la poción, podría empezar a cumplir el deseo de la emperatriz de inmediato. Pero antes de que el plan siquiera comenzara, sufrió un duro golpe. H.M. Tachón, que contaba dinero alegremente en recepción, miró hacia el final de la fila. Su expresión cambió como si algo le hubiera llamado la atención. Entrecerró los ojos, frunció el ceño y se quedó mirando fijamente ese punto durante unos buenos 10 segundos. Luego, su rostro se relajó al comprender lo que estaba pasando. Ejem. Tosió levemente y luego habló perezosamente. Solo un recordatorio. Este mercado negro sigue el principio del comercio justo. Ni se te ocurra robar. Antes de que lo intentes, puedo atraparte. Su barbilla descansaba en su mano, la mirada fija en Mizuno, y su sonrisa tenía un ligero tono peligroso. Por un instante, Mizuno realmente pensó que estaba hablando de él. Pero no, era imposible. No podía verlo, no podía leer la mente. ¿Cómo iba a saber lo que tramaba? Debería haber sido solo una advertencia general. Aún así, por alguna razón, su mirada se quedó allí. Mizuno sintió una punzada de culpa y dio 2 pasos a la izquierda. Sus ojos también se deslizaron hacia la izquierda exactamente 2 pasos, todavía apuntándolo directamente. Mizuno se congeló. Para comprobar si Tachón realmente se había dado cuenta, Mizuno empezó a moverse por el laboratorio, incluso a saltar.
Sin embargo, su mirada no se apartó de él. No te escondas. Te estoy hablando a ti. La señorita vestida de negro al final de la fila, saltando como un conejo. Tachón, al ver que Mizuno todavía no creía haberlo visto, simplemente levantó su brazo de manga larga y lo señaló directamente. Tal vez porque casi todos sus clientes eran enamoradas de su entrenador, Tachón instintivamente asumió que esta figura común y corriente vestida de negro también era una Uma, y se dirigió a Mizuno como señorita. Mizuno se quedó rígido, inmovilizado por ese dedo que lo señalaba. Así que estaba hablando de él después de todo. ¿Pero cómo? Eso no tenía nada de científico. ¿Cómo pudo Tachón verlo? Y aunque lo hiciera, ¿cómo podría saber que él tenía la intención de robar? ¿Realmente podía leer las mentes? Tonterías. A medida que más y más Uma seguían el dedo de Tachón y giraban la cabeza hacia él, el instinto de Mizuno gritaba peligro. Antes de que nadie pudiera percibir su presencia, salió rápidamente del laboratorio. Pero no fue muy lejos. Aferrándose a la última esperanza de que Tachón no lo hubiera reconocido, se acercó sigilosamente a una ventana y echó un vistazo al interior. Fufú. La sonrisa de bienvenida de Tachón lo encontró de frente, destrozando esa frágil esperanza. Mizuno se agachó lentamente, con la espalda contra la pared y la cabeza inclinada hacia las frías baldosas del suelo. Por un instante, quedó aturdido. Se frotó las sienes y descartó todo su plan de robo. Mizuno se había quedado mudo de miedo. Cualquiera lo haría. Planeando algo sospechoso, solo para que lo llamaran por su nombre antes de siquiera moverse. Era como mirar a escondidas a una Uma en el baño, solo para que saliera furiosa y te llamara Uma Pyoy en el acto. Culpable, aterrorizado, indefenso. Mizuno no podía comprender cómo Tachón lo había descubierto. Era algo incomprensible, como un suceso sobrenatural. Tal vez realmente había inventado algo que podía sondear los corazones humanos. Él no podía saberlo. Pero una cosa era segura, bajo la visión de rayos X de Tachón, que era tan engañosa, robar era imposible. Y, sin embargo, no podía permitirse perderse este mercado negro. Sin él, no habría forma de curar la enfermedad de la emperatriz. La situación era desesperada. La. Varias Umas salieron del laboratorio, tarareando alegremente, cargando sus pociones. Habían conseguido lo que necesitaban, y se fueron a la cama sin preocupaciones. Uf. Mizuno se agarró la cabeza, sentado en el frío suelo, intentando encontrar una solución. Comparado con la alegre Uma que pasaba, parecía lamentablemente solo. Entonces, ¿realmente solo puedo pedir prestado suficiente dinero y hacer un trato justo? Con un suspiro, Mizuno sacó su teléfono y revisó sus contactos. Tras dudarlo un rato, finalmente envió un mensaje, solo a Rush Hour. Charla con la adorable Rush Hour. Mizuno, Ijem Rush Hour, ¿sigues despierta? Mizuno, para decir la verdad, me he encontrado con un pequeño problema. Mizuno, es solo que bueno. Mizuno, estoy corto de dinero ahora mismo. ¿Podrías prestarme algo? En realidad, el primer candidato a préstamo de Mizuno había sido Mejiro McQueen. La familia Mejiro era un gran clan. Para ellos, ni siquiera unos pocos millones de yenes representaban un problema, quizá ni siquiera se consideraran un problema. Y la propia McQueen acababa de decir en el chat que el dinero no le importaba. 1 o 2 mil millones estaban por debajo de su presupuesto. Para ser honesto, en cuanto leyó las palabras de McQueen, el corazón de Mizuno dio un vuelco. Incluso escribió en el chat, señora rica. Me muero de hambre. Un toque, y lo habría enviado.
Pero Mizuno se detuvo en el último momento. Reprimió el impulso imprudente de arrebatarle la fortuna a McQueen. Porque lo presentía. Algo en esa solución fácil y sencilla no estaba bien. Su instinto le decía, no le debas un favor a Mejiro McQueen sin más. Si realmente le había pedido dinero prestado, el precio de devolverlo en el futuro podría ser enorme. Bajo el control de una gran familia, tal vez incluso tendría que arriesgar su propio ser. Olía el peligro. Entonces Mizuno negó con la cabeza, borró el borrador del mensaje y miró a los otros tres. Tokaicho. Preguntarle a ella era igual que preguntarle a Rudolf. Esa opción era imposible de seleccionar. Pedirle prestado a Tio solo estrecharía aún más su relación. Ese tipo de cosas no, gracias. Y él regeló. A esta chica ya le faltaba confianza. Mizuno tenía que enviarle cientos de mensajes de ánimo cada noche solo para mantenerla a flote. Pedirle dinero prestado de repente ahora se sentiría mal. Como si todos sus ánimos anteriores hubieran sido una trampa para esta misma petición. Entonces, hasta que Alo recuperara su confianza, Mizuno nunca le pediría nada. Lo que dejó, desde el fondo de su corazón, a aquella persona en quien más confiaba, su querida hermanita, Rice Shower. Y efectivamente, casi en el instante en que Mizuno envió su mensaje, ella respondió. Charla con la adorable Rice Shower. ¿Lluvia de arroz, Oni-sama anda corto de dinero? ¿Cuánto necesitas? Lluvia de arroz, te lo traeré mañana. Mizuno, Después de unos segundos de vacilación. Mizuno, en realidad, lo necesito ahora mismo. ¿Lluvia de arroz, ahora? ¿Dónde estás, Oni-sama? Te traeré el dinero enseguida. Al mirar sus mensajes, Mizuno de repente sintió una profunda punzada en el pecho. Maldita sí. ¿Por qué de repente esto parecía una de esas series de televisión, donde el hombre lo pierde todo jugando y luego llama a su esposa para que limpie el desastre y pague sus deudas? Como un patético hombre de arroz blando, viviendo a costa de una mujer. Capítulo 153, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. A altas horas de la noche, debajo de la estatua de las tres diosas en la Academia Trasen, la luz de la luna estaba quieta y el aire fresco. Una joven Uma, con su sombrerito rosa azul como siempre, llegó apresuradamente desde el dormitorio mío. Llevaba algo envuelto en un pañuelo de seda, aferrándose a él con fuerza al llegar al lugar indicado. De inmediato, con una sola mirada, vio la figura vestida de negro corriendo hacia ella desde el otro lado. Oni-sama. La expresión preocupada de Rice Shower se transformó en una sonrisa alegre al ver a Mizuno. Se levantó de puntillas, esforzándose por parecer más alta, agitando el brazo con todas sus fuerzas. Lluvia de arroz. Mizuno, al llegar a la estatua, también la notó de inmediato. Lo que vio fue a ella con un pijama azul pálido, ligero y bonito, incluso sus pies aún calzaban pantuflas blancas de conejito, y sus tacones descalzos asomaban al frío aire nocturno. Originalmente, Mizuno había planeado ir a buscar el dinero directamente a su dormitorio, pero Rice Shower respondió rápidamente, diciendo que ya había bajado sus ahorros a la entrada. Así que Mizuno le dijo que se encontraran en la estatua de las tres diosas. Pero él no esperaba que ella ni siquiera se cambiara de ropa antes de salir corriendo solo para traerle dinero. Soy un bastardo. La sincera devoción de Rice Shower hizo que Mizuno se sintiera culpable hasta el punto de darse una bofetada mental. Oni-sama. Rice Shower corrió hacia él, desdobló la bufanda y reveló el contenido, una gruesa pila de billetes, de todas las denominaciones, tanto usados como nuevos. Esto es todo lo que he ahorrado. No sé si será suficiente. Ofreció el dinero con ambas manos, con un comportamiento tan reverente como el de una esposa obediente. Mizuno no lo tomó de inmediato.
En cambio, sacó rápidamente un abrigo grueso de su bolsillo cuatridimensional y se lo puso sobre los hombros, luego le colocó una bufanda alrededor del cuello. Su traje de doctor lo mantenía abrigado todo el año, así que no sentía frío, pero el aliento blanco que emanaba de sus labios mostraba que esa noche era gélida. De ninguna manera iba a dejar que su adorable hermanita se resfriara. Si su ropa no estuviera sujeta a las reglas del equipo, también se habría quitado los guantes y se los habría dado. Solo después de todo eso Mizuno aceptó cuidadosamente el dinero de sus manos. Un recuento rápido, 1.000.000 de yenes. Para una estudiante de preparatoria, ahorrar esa cantidad no fue tarea fácil. Ella realmente le había dado todo lo que tenía. El corazón de Mizuno se hinchó, las palabras le fallaron y toda su gratitud se condensó en una sola línea. Gracias, Rush Shower. Quiso abrazarla y besar su suave mejilla, pero recordando que entrenadores y Uma debían mantener distancia, solo extendió la mano para acariciarle la cabeza. Rush Shower, al ver venir su mano, bajó inconscientemente las orejas, dejándole espacio para tocarla. Cerró los ojos, sonriendo con alegría pura, disfrutando del tacto, orgullosa de poder ser de ayuda. Pero no le dijo que ese dinero eran todos sus regalos de Año Nuevo, ahorrados desde la infancia, dinero que siempre había planeado usar como su futura dote. Ya sea por su calor envolviéndola o por su propia imaginación desbordada, Rush Shower agachó la cabeza ligeramente y sus mejillas se pusieron rojas. Con esto bastará. Te lo devolveré lo antes posible. Mizuno no tomó todo. Contó 600.000 yenes y le devolvió el resto. Tomando prestado 600.000 de Rush Shower, más sus propios 400.000, obtuvo un total de 1.000.000 de yenes. Suficiente para una poción, sin duda. Oni-sama, no tienes que pagarme, susurró Rush Shower. Eso no debe hacerse, negó Mizuno con la cabeza. Pedir prestado es cuestión de confianza, y la confianza es vital entre socios. Te lo devolveré sin reservas. Si fallo aceptaré el castigo que decidas. Tras alisarle el pelo una vez más, Mizuno liberó su mano con facilidad. Está bien. Rise Shower, ve a descansar. Me voy, la saludó con la mano y se alejó a toda prisa, corriendo contra el reloj antes de que cerrara el mercado negro. Asintió Rush Shower obedientemente, sin preguntar nada más. Pero no se fue de inmediato. Se quedó observando la espalda de Mizuno hasta que desapareció por completo. Solo entonces se giró, con la mirada vacía y el pecho hundido. Tiró del abrigo enorme que le colgaba de los hombros, bajó la cabeza y respiró levemente hacia la bufanda que llevaba alrededor del cuello. Pero, por desgracia, no había rastro del aroma de Oni-sama. De hecho, se dio cuenta de que nunca había olido su verdadero aroma. Caminó hacia adelante con la cabeza gacha, dejando que el calor de la bufanda la engañara, haciéndole sentir como si Oni-sama todavía estuviera a su lado. Tras dar solo unos pasos, chocó de frente contra algo blando y elástico. El retroceso la hizo retroceder varios pasos. Afrotándose la frente, miró hacia arriba para ver qué había golpeado. Y se congeló. Frente a ella se encontraba la guardia patrullando, Uma. La guardia no dijo nada. Cruzó los brazos y miró en silencio a Rush Shower. Las reglas de la academia eran claras, los estudiantes no podían deambular de noche. Cualquiera que fuera descubierto se enfrentaría a medidas disciplinarias. Y si el estudiante tenía un entrenador, el entrenador también sería castigado. Lo siento. No debería estar fuera tan tarde. Vuelvo ahora mismo, hizo una profunda reverencia, disculpándose de todo corazón, mientras resolvía en silencio, no importaba lo duro que fuera el interrogatorio, nunca expondría a Oni-sama. Lo siento. Solo fui yo. Oni-sama, mi entrenador, no sabe nada. Si debe castigar a alguien, castígueme a mí, cerró los ojos con miedo, preparándose para el juicio del guardia. Pero esta noche fue diferente. La guardia Uma no la regañó.
En cambio, sonrió, una sonrisa cargada de un extraño significado. No te preocupes, lo entiendo. También estás aquí por el mercado negro, ¿verdad? ¿Te perdiste? El mercado negro está por allá. Esta noche lanzan la nueva bebida de resistencia 2.0, mucho más fuerte. Antes, una botella duraba un día, ahora dura 3 días y 3 noches. Probada, comprobada y barata. Si quieres, ya sabes, conectar con tu entrenador, no te la pierdas. La guardia seguía cumpliendo con su deber, señalaba a cada UMA que llegaba tarde por la noche al mercado negro e incluso vendía sus productos. Claramente, había confundido a Rush Hour con otra UMA que se escapaba para ir de compras. Mercado negro, parpadeó Rush Hour, estupefacta, mirando en la dirección que había señalado el guardia. Pero por ahí no era la misma dirección por la que había venido Oni-sama. ¿Por dónde acababa de irse? Capítulo 154, Uma Musume Pretty Derby, al sótano, 154. Laboratorio, lugar del mercado negro. A esa hora, solo Agnes Takean permanecía dentro. Sentada tras el mostrador, contaba cuidadosamente los tipos y cantidades de pociones vendidas esa noche, anotando los datos en su cuaderno. Para un investigador, el registro de datos era indispensable, la piedra angular de todo estudio. Incluso algo tan simple como registrar el inventario no podía hacerse de forma descuidada. La venta de esa noche había sido un éxito rotundo. En tan solo media hora, había conseguido fondos suficientes para financiar varios meses de investigación. Todas las UMA que vinieron tenían el mismo propósito, comprar pociones de resistencia y potenciadores de resistencia pélvica. No se fijaron en nada más. Así que todo el proceso fue rápido, comprar lo que necesitaban e irse de inmediato. Al fin y al cabo, sus entrenadores, que aún olían tan bien, los esperaban en sus habitaciones. La única rareza había sido esa extraña figura vestida de negro. Si no se hubiera puesto su pequeño invento antes de abrir el mercado negro, jamás habría notado el aura sombría que flotaba al final de la línea. Se quedó mirando un buen rato antes de darse cuenta de que había alguien allí. Al principio, no entendía qué tramaba. Pero después de advertirles a todos con indiferencia que no robaran, y de que esa figura negra saliera corriendo presa del pánico, bueno, eso más o menos lo confirmó. Había venido a robar pociones. ¿En serio? Si querías pociones, ¿era necesario robarlas? Pasó unos días como su rata de laboratorio, como compensación no, como pago, y ella podría haberle dado algunas pociones de resistencia. ¡Ah! Pero justo cuando guardaba las ganancias de la noche en su bolso, algo brilló en el rabillo de su ojo, la puerta. Cuando se giró para mirar, no había nada. Solo una neblina negra, vaga e indistinta. Tachón ladeó la cabeza. Sin saber qué emanaba esa aura, entrecerró los ojos y se concentró. Mizuno también estaba desconcertado por su reacción. ¿Acaso Tachón no lo había visto hace un momento como si tuviera visión de rayos X, incluso le había leído la mente, llamándolo a pesar de su escasa presencia? ¿Por qué ahora actuaba como si no pudiera verlo? ¿Podría ser? La habilidad de Tachón no era la verdadera visión de rayos X o la lectura de la mente. Hagamos una prueba. Para confirmarlo, Mizuno dio una voltereta en el sitio. Yerba, camina, ignora. Tachón no reaccionó. Bondad. Todo mal. Será llevado ante la justicia. Mizuno realizó una serie completa de ejercicios de boxeo militar. Sin embargo, no hubo reacción. Durante 10 segundos, Mizuno realizó pose tras pose, cada una tan ridícula que cualquier persona cuerda lo habría abucheado al instante. Pero la expresión de Tachón permaneció inalterada, como una abuela que entrecierra los ojos al leer un periódico, esforzándose por leer,
pero sin darse cuenta en absoluto de sus payasadas. Solo después de varios segundos, finalmente lo vio. Todo su cuerpo se sobresaltó, las orejas y la cola se erizaron en señal de alarma. ¿Otra vez tú? ¿Intentas robarme otra vez?, exclamó Tachón, frunciendo el ceño. ¿No se había escapado este tipo? ¿Por qué había vuelto? Y lo que era más, aún irradiaba ese aura de malicia. Más débil que antes, pero aún presente. Oh. Sus palabras confirmaron la corazonada de Mizuno. El tiempo que tardó Tachón en notarlo en la puerta fue aproximadamente el mismo que tardaría cualquier persona normal en escucharlo llamar y luego, después de concentrarse, finalmente verlo. Lo que significaba que en realidad no lo vio. Solo presentía que había alguien allí. Tuvo que mirarlo fijamente un rato para distinguirlo, como todos los demás. Y antes, él ya había pedido dinero prestado, había planeado hacer una compra adecuada, pero ella todavía lo acusó de intentar robar otra vez. Así que su lectura de mentes también era falsa. Solo sabía que Mizuno tenía malas intenciones hacia ella. En ese caso, Mizuno ya no tenía por qué tener miedo. ¿Ese atuendo tuyo te hace menos atractiva?, preguntó Tachón de repente. Mientras Mizuno la analizaba, ella lo analizaba a él. ¿Por qué había desaparecido? Ocultación de cuerpo completo, visible solo tras mirar fijamente. Su conclusión, su ropa disminuía su presencia. Adivina, Mizuno se negó a responder. Desde que dos entrenadores veteranos le tendieron una emboscada, Mizuno se había jurado no volver a revelar las funciones de su atuendo. Era mejor evitar que otros conspiraran tras él. Y la mejor respuesta siempre fue adivina. Ni confirmar ni negar. No importa lo que haya dicho el otro, no reveles nada. Déjalos tantear en la incertidumbre. Además de eso, Mizuno lanzó una distracción. Entonces puedes ver el aura de malicia a mi alrededor, ¿verdad?, preguntó. Así es. Tachón se dio cuenta de su cambio de tema, pero a diferencia de Mizuno, no tuvo reparos en revelar la verdad de su habilidad. De hecho, quería hacerlo. Se llevó la mano a la nariz, se la pellizcó y la sacó. ¿Un par de gafas? Las había llevado puestas toda la noche, lentes transparentes. Pero en la habitación en penumbra, nadie se había dado cuenta. Colocándolos sobre la mesa, los presentó con el mismo tono alegre que usaba para vender pociones. Este es mi invento, las gafas de intención. Juzgan la intención general y las emociones de una persona por el color y la forma de su aura. El blanco significa buena voluntad. El rosa significa amor. El negro significa malicia. El rojo es ira, el azul es ansiedad, el amarillo es felicidad. La forma de corazón es afecto. El triángulo es neutral. Una X significa aversión. Incluso puede mostrar el grado de intención en números. Todos los demás clientes de esta noche eran triángulos blancos y su número era alto. Como aquí podían conseguir pociones útiles, me tenían buena voluntad. Pero tú has sido un triángulo negro desde el principio. Tus números son más bajos ahora que cuando te vi por primera vez hace 10 minutos, pero aún me guardas rencor. Tachón golpeó la mesa. Su sonrisa permaneció intacta, pero su tono dejaba claro que le molestaba la actitud de Mizuno. En otras palabras, ¿qué? ¿Sigues planeando robarme? A Mizuno se rascó la cabeza torpemente. No iba a robar. Pero planeaba comprar una poción y luego ir directo al presidente Rudolf y denunciar a Tachón por dirigir un mercado negro. ¿Ese pequeño toque de malicia también fue detectable? Solo pensé, los corazones negros no significan, ¿cómo? Los labios de Tachón se curvaron.
Yandere. Lo estás viendo en Suro Audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 155, Uma Musume Pretty Derby, al sótano, 155. ¿Quieres un par? Estas gafas de intención técnicamente también son un producto del mercado negro, solo que no son algo que yo ponga a la venta al público. Tachón presionó un dedo contra el puente de las gafas, deslizándolas por el mostrador hacia Mizuno. ¿Quieres decir que están en venta? Mizuno se quedó atónito. Había pensado que algo de tan alto grado tenía que ser una herramienta personal, algo que Tachón guardaba solo para ella. Pero no, ¿eran objetos que se podían conseguir? ¿Cuánto?, preguntó Mizuno con urgencia. Para ser honesto, sí las quería. Unas gafas que pudieran leer las intenciones generales de la gente. Si las usaba, podría seguir los motivos de quienes lo rodeaban, tal vez incluso evitar el peligro en momentos críticos. Tachón levantó un dedo. 10 millones. Olvídalo, tal vez la próxima vez. Mizuno saludó. Ese precio estaba fuera de su alcance. Aún así, lo tendría en cuenta. Quizás la próxima vez, con dinero, podría venir a comprar. Como quieras. Tachón volvió a ponerse las gafas y miró a Mizuno de nuevo. Para entonces, el aura negra que lo rodeaba había desaparecido por completo. Fufu, tu malicia ya se fue. Su juicio había sido acertado. La primera vez, la malicia de alto valor se debió a que no tenía dinero y quería robar. La segunda vez, la malicia de bajo valor se debió a que, incluso con dinero, planeaba comprar algo y luego denunciarla en el mercado negro. Entonces, todo lo que Tachón tenía que hacer era ofrecerle algo que quería, pero no podía pagar, y su idea de denunciarla desapareció. Porque si cerraran el mercado negro ahora, perdería la oportunidad de conseguir esas gafas. No vale la pena. Al fin y al cabo, el beneficio es siempre una de las palancas clave en las relaciones humanas. Así fue como Tachón había manejado tantos mercados negros en la academia sin ser descubierta jamás, leyendo a la gente y sobornando en el momento justo. ¿Qué quieres? Eres el último cliente de esta noche. Incluso puedo hacerte un descuento. Tachón sonrió. ¿Descuento? Los ojos de Mizuno se iluminaron. Su impresión sobre ella mejoró al instante. ¿Tienes alguna poción que pueda cortar el ciclo de crecimiento de una planta? Eso realmente sorprendió a Tachón. La mayoría de los clientes, como Uma, solo comprarían pociones para una vida feliz con sus entrenadores. Pero esta figura vestida de negro preguntando por plantas. ¿Podría ser no una Uma? ¿O tal vez estás pensando en usar una poción de crecimiento de plantas en un entrenador? Te lo recuerdo, las pociones para plantas no se pueden usar en personas. Por ejemplo, una solución para el crecimiento de hongos no hará que el hongo de un entrenador crezca más. Las pociones para plantas no tienen efecto en los humanos, e incluso podrían ser letales. Sí, ya lo sabía. Mizuno se rascó la cabeza, desconcertado. ¿Por qué tendría que deletrearlo? ¿Acaso Uma lo había intentado antes? Entonces, ¿lo tienes? Lo hago, sí. Tachón se tocó la barbilla pensativa, se levantó y se dirigió a la hilera de pociones contra la pared, marcada como «no tocar». De allí sacó un frasco de líquido verde pálido. Pero en cuanto a sus efectos será mejor que los veas tú mismo. Cogió delicadamente el frasco y lo llevó a un rincón desordenado, rebuscando hasta sacar una maceta que dejó sobre el mostrador. Luego, de debajo del mostrador, encontró una bolsa de frijoles mungo. Esparció algunas semillas y las enterró en la tierra. Observa atentamente. Esto es lo que hace la poción. Después de su advertencia, vertió todo el frasco de líquido verde pálido en la olla.
En el momento en que la poción tocó la tierra y la maceta explotaron en una deslumbrante luz verde. La luz se tragó todo el laboratorio, brillando durante 10 segundos completos antes de desvanecerse. Y luego nada. La habitación volvió al silencio, como si nada hubiera sucedido. Tachyon señaló la maceta, estéril salvo por la tierra, y le preguntó a Mizuno. ¿Qué viste? Mizuno parpadeó. Aparte de brillar, ¿había algo más? Pero ya que lo dijo así, debe haberlo. Se inclinó más cerca, esforzándose por detectar alguna diferencia entre la olla de ahora y la de hace unos segundos. Por más que miraba, no veía ningún cambio. Hundió una mano en la tierra. La sentía notablemente más seca, como si le hubieran absorbido toda la humedad. Parece que te diste cuenta. Tachyon sacó una pequeña pala, cavó en la tierra y desenterró los frijoles que había enterrado. Solo entonces Mizuno lo vio, las semillas habían echado raíces, incluso habían empezado a brotar. Pero casi al instante se marchitaron. Ahora estaban marchitas, desecadas, como si les hubiera faltado agua. Tachyon explicó. La poción funciona. Acelera la respiración y la fotosíntesis, impulsando un crecimiento rápido. Pero solo estimula, no proporciona el agua, los minerales ni la luz que la semilla necesita. Al acelerarse el crecimiento, la demanda se dispara y la humedad del suelo se agota, dejando que la semilla se marchite. Entonces, ¿por qué no preparar suficiente solución nutritiva y luz con antelación?, preguntó Mizuno. Lo intenté. No funciona. Tachyon negó con la cabeza. Las plantas que reciben esta dosis son como huma en celo. Se vuelven locas, extrayendo lo que anhelan. La diferencia es que las plantas anhelan nutrientes y luz solar. Huma anhela a sus entrenadores. Pero hay una diferencia. Cuando una huma está en celo, se alimenta con avidez de su entrenador. Pero aún conserva amor. En cuanto ve a su entrenador desplomarse inconsciente por tanto huma pioi, se detiene. Las plantas no tienen tal cosa. Seguirán extrayendo sin cesar, sin importar el límite. Así que, si inunda su entorno con múltiples cantidades de lo que necesitan, simplemente se atiborrarán hasta reventar y morirán. Los que probé antes, o se ahogaron en demasiada solución nutritiva o se quemaron bajo lámparas demasiado fuertes. La única solución es añadir un factor limitante especial a la propia poción, algo que impida que la planta la ingiera sin parar. Pero aún no he descubierto ese factor. Y mucho menos lo he añadido a la fórmula. Tal como está, esta poción de crecimiento es solo un producto a medio terminar. Mi próximo proyecto es perfeccionarlo, pero eso podría llevar un mes. Entonces, sabiendo que es un producto a medio terminar, ¿aún lo quieres? Capítulo 156, Uma Musume Pretty Derby, al sótano, 156, 1200 stones. Lo quiero. Claro que lo quiero. Incluso si el efecto de esta poción de crecimiento de plantas no era tan bueno como Mizuno esperaba, seguía siendo su única esperanza en este momento. En cuanto al efecto secundario, las plantas absorben nutrientes externos sin límite hasta morir, era algo que tendría que investigar para superar por sí mismo. ¿Cuánto por uno? Bueno, Tachyon se pellizcó la barbilla y puso los ojos en blanco hacia el techo. Originalmente, había planeado ponerle un precio a esta poción de crecimiento de 100.000 por vial. Pero como eres mi último cliente esta noche y como es un producto a medio terminar, te haré un descuento. Sacó la mano de su manga larga y levantó 5 dedos. ¿50.000? Preguntó Mizuno con cautela. Tachyon negó con la cabeza. 5.000. Oh, 5.000, espera. ¿Qué? Mizuno abrió mucho los ojos.
¿De 100.000 a 5.000? Una reducción de 20 veces. ¿Qué clase de descuento era ese? No era un descuento, era como si el lomo se partiera en dos. Mizuno nunca había visto algo así. Por un momento, incluso pensó que Tachón bromeaba. Pero al calmarse y pensar con cuidado, se dio cuenta de que había una razón detrás de ello. Después de todo, la diferencia de valor entre la materia prima, el producto semiacabado y el producto terminado no podía medirse simplemente como la mitad. Tomemos el hierro y el plástico, 100 gramos de cualquiera de los dos cuestan solo unos pocos centavos. Pero si los conviertes en una placa de circuito, el precio se dispara a cientos. Si a eso le sumas una buena programación, tienes un smartphone que vale miles. Cuanto más conocimiento exija algo, mayor será el salto en valor desde lo bruto a lo semiacabado y finalmente al terminado. Así que una poción que costaba $100.000, vendida como producto a medio terminar por $5.000, era en realidad un precio bastante razonable. Realmente no era una pérdida para Tachón y era mucho más amigable para la billetera de Mizuno. Está bien, a 5.000 el frasco, entonces. Repasó mentalmente sus finanzas, calculando los números 10 veces antes de tomar finalmente una decisión. Entonces, haciendo una mueca como si se estuviera desgarrando su propia carne, sacó todos los yenes que tenía y los puso sobre el mostrador. Dame 100 frascos de poción de crecimiento de plantas y un frasco de bebida de resistencia 2.0. Mizuno pensó, 100 viales de poción de crecimiento a medio terminar serían suficientes. Realizar experimentos le llevaría al menos un mes. Si para entonces aún no había resuelto el problema, siempre podría comprarle el producto terminado a Tachón. En cuanto al resto de su dinero, no iba a escatimar. Tenía la mira puesta en lo que cada cliente compraba, bebida de resistencia 2.0. Una poción que le daba energía inagotable durante 3 días y 3 noches. Mizuno no sentía curiosidad. Si ignoraba el efecto secundario caer en coma durante 3 días y 3 noches después, era invaluable. Ya fuera por un trabajo urgente que terminar o por si alguna vez tuviera que huir en medio del peligro, podría ser el factor decisivo. Así que compró uno para emergencias. 100 viales de poción de crecimiento vegetal, una bebida de resistencia 2.0. Total, 1.000.000 de yenes MMM. Tachón contó el fajo que había dejado en el mostrador. Aunque desordenado billetes de todas las denominaciones, arrugados y ordenados por igual, el total era preciso. Exactamente 1.000.000. Esperar. Se guardó el dinero en el bolsillo. Primero le entregó a Mizuno una botella de bebida de resistencia 2.0, luego se agachó detrás del mostrador y sacó varias cajas de cartón. Llevándolos consigo, fue a los estantes prohibidos marcados como no tocar y como un vendedor en un mercado, sacó frasco tras frasco de la poción verde pálido, llenando las cajas una por una. 2 minutos después, Tachón dejó caer 3 cajas pesadas y llenas sobre el mostrador. 100 en total. ¿Quieres contarlos? No es necesario. Mizuno negó con la cabeza. La había visto empacarlos todo el tiempo. Realmente eran 100. Aunque Tachón era un mercado negro ilícito, su negocio era honesto. Mientras hubiera dinero, nunca engañaría a sus clientes. Con el objetivo asegurado, Mizuno ya no tenía motivos para demorarse. Guardó la poción de resistencia más cara en su bolsillo, luego levantó las 3 cajas de poción de crecimiento de plantas y salió apresuradamente, pero con cuidado, del laboratorio. Tachón lo vio desaparecer de la vista, comprobó a través de las gafas de intención que no hubiera nadie más cerca y finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Uf, por fin se fue. Ella se quedó mirando el pasillo completamente oscuro más allá de la puerta, todavía un poco conmocionada. La verdad es que había estado en guardia contra él todo el tiempo.
Después de todo, Mizuno le había mostrado malicia al principio. No podía bajar la guardia. Aunque su malicia se había desvanecido y su comportamiento después había sido perfectamente obediente, Tachyon nunca se relajó del todo. Ella no tenía miedo de una pelea en sí, tenía miedo de que una pelea se estrellara con sus pociones. Eso sería catastrófico. ¿Una mezcla de pociones extrañas que se desintegran? En un instante, la Academia Trasen podría desaparecer de la faz de la Tierra. Afortunadamente, el de negro nunca pareció albergar la idea de pelear con ella. Eso evitó una crisis. En realidad, al principio, Tachyon sospechó que la figura vestida de negro no era una Uma en absoluto, sino una entrenadora que se colaba para denunciar su mercado negro. Pero cuando los vio comprar una poción de resistencia, sus sospechas desaparecieron. Porque los entrenadores que sometían a Uma Pyoy hasta el agotamiento normalmente no compraban algo así. Así que lo más probable era que fuera una Uma. Relajándose por fin, Tachyon bostezó. Sus orejas y cola colgaban, exhaustas. Por culpa del vestido de negro, el mercado negro de esta noche había durado más de lo habitual. Sin darse cuenta, ya eran las 3 de la mañana. Se frotó los ojos cansados. Aunque estaba acostumbrada a trasnochar investigando, esta vez su cuerpo le pedía a gritos que desconectara. Solo quería empacar y dormir. Pero poco tiempo después de que Mizuno se fuera, una pequeña Uma se asomó tímidamente por la puerta. Una figura menuda con un sombrero rosa azulado, un pijama azul pálido y un abrigo varias tallas más grande que su cuerpo. Las tenues luces del laboratorio, las calaveras blancas, el arco iris de pociones espeluznantes. La vista la aterrorizó. Soltó un pequeño grito antes de poder contenerse. Y ese sonido atrajo instantáneamente la atención de Tachyon. ¿Ah? ¿Otro cliente? Sacudiéndose la somnolencia, Tachyon se animó y examinó a la chica con sus gafas de intención. Un triángulo blanco. Sin malicia. Para Tachyon, siempre que un cliente no tuviera mala intención, nunca le negaba un trato, sin importar sus intenciones. Incluso si estaba a punto de cerrar, mantenía la tienda abierta un poco más. Después de todo, ¿qué pasaría si algo que ella vendiera pudiera ayudarlos? Bienvenido. ¿Buscas algo? Tachyon sonrió, haciendo un gesto a Rush Shower desde la puerta. Capítulo 157, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Tras conseguir los 50 viales de poción de crecimiento vegetal y guardarlos a buen recaudo en su bolsillo cuatridimensional, Mizuno no se quedó ni un segundo más en la Academia Trasen. Montó en su bicicleta en la puerta y regresó a toda prisa al dormitorio de los chicos antes del amanecer. Cuando llegó ya eran las 4 de la mañana. Aparcó la bicicleta silenciosamente en el cobertizo, se acercó de puntillas a la puerta, calmó la respiración, se preparó y sacó la llave. En el instante en que la llave giró en la cerradura, un sonido agudo, como el chasquido de una cadena, resonó en el interior de la habitación. Cacha. Los dormitorios habían sido diseñados con una función especial por los superiores de Trasen. Si se abría la puerta desde dentro, no se oía ningún ruido. Pero si alguien usaba una llave para abrirla desde fuera, la puerta de hierro reforzado, diseñada para resistir la embestida de Uma, emitía un ruido breve y seco. No fuerte, pero suficiente para despertar de golpe a quien durmiera dentro, señal de que alguien entraba. El sonido en sí también era simbólico, pues imitaba el romper de barras de hierro, el significado de liberarse, el anhelo de libertad. Para cualquier entrenador que estuviera dentro, oír ese sonido significaba un intruso. Podían correr a la ventana de inmediato, y si la figura que entraba era una Uma lujuriosa, podían saltar y escapar. Mejor eso que despertar a la mañana siguiente y encontrarse encerrados en el sótano de su querida Uma. En aquel entonces, Mizuno pensó que este diseño era genial.
Mantenía a los entrenadores a salvo de intrusiones nocturnas. Pero ahora deseaba que la función no existiera. Porque esta noche, quien regresaba sigilosamente desde afuera era él. Y quien estaba dentro de la habitación a quien no debía ser molestado era esa aterradora huma símbolos de Rudolf. Cacha. El sonido de la alarma rompió el silencio, tan chirriante como uñas en una pizarra. A Mizuno le dolían los dientes. Se abrazó a sí mismo, temblando. Con las manos en la frente, echó un vistazo hacia la cama, imaginando ya a Rudolf sentado, sonriendo, no sonriendo, observándolo, atrapado con las manos en la masa, volviendo a escondidas después de una noche de tonterías. Pero para su sorpresa, en la cama, Rudolf no se había movido. Yacía inmóvil, acurrucada bajo la manta, que subía y bajaba con la respiración constante. Su postura era la misma que cuando Mizuno se había marchado antes. Solo su cola se movía ligeramente. Pero los movimientos de cola y orejas al dormir no significaban que un huma estuviera despierto. Al igual que dar vueltas o volteretas, podían ocurrir inconscientemente en medio de un sueño. Lo que significaba que Mizuno no podía juzgar solo por su cola o sus orejas. Lo había aprendido a las malas en el dormitorio de Tyo, cuando confundió su sueño fingido con uno real. Pero con Rudolf su naturaleza era tranquila, disciplinada, sabia y honesta. No sería de las que dormir fingido, ¿verdad? Todavía inquieto, Mizuno se acercó a ella y la estudió atentamente. Respiración regular. Expresión relajada. Postura normal 95% de certeza, ella realmente estaba dormida. Así que simplemente había estado durmiendo demasiado profundamente para escuchar la alarma. Mizuno dejó escapar un suspiro de alivio. Bien. Si no se había dado cuenta, era como si él nunca se hubiera ido. Sin excusas que inventar, sin explicaciones que tergiversar. Colocó su teléfono nuevamente en la mesita de noche, se acomodó en la cama, levantó la manta, se giró para mirarla y, como antes, tomó sus manos suavemente entre las suyas. Satisfecho de que su pose era idéntica a la anterior impecable, fuera de toda sospecha, cerró sus cansados ojos y se hundió en el sueño. La habitación volvió a quedar en silencio. Solo Mizuno no se dio cuenta, debajo de la colcha, los dedos de los pies de Rudolf estaban curvados con fuerza, antinaturalmente tensos, desde el momento en que entró. A la mañana siguiente, el despertador de Mizuno sonó a las 7 en punto, como siempre. Agotado, apenas registró el sonido antes de que fuera silenciado deliberadamente. Medio dormido, Mizuno volvió a caer en el sueño, mientras su mente borraba el trivial recuerdo. No fue hasta 30 minutos después, cuando la suave voz de Rudolf llamó a su oído, que se despertó. Sora, es hora de levantarse. Al abrir los ojos, la vio ante él, Rudolf, sonriendo con dulzura, con un delantal. En la mesa de la cocina había 2 platos humeantes de omurice, cuyo aroma se extendía por la habitación. Debió de haber cocinado antes de despertarlo. Luna, ¿fuiste tú quien me despertó, y mi alarma? Mizuno parpadeó, desconcertado. Tomó su teléfono de la mesita de noche. La alarma había sonado. ¿Por qué no la había oído? ¿Será porque solo había dormido 3 horas y todavía estaba demasiado exhausto? Ya lo creo. Si duermes demasiado profundamente, puedes desconectar de los sonidos que te rodean, murmuró Mizuno para sí mismo, aún más convencido de la conclusión de la noche anterior, que Rudolf simplemente no se había despertado porque su sueño había sido demasiado profundo. Capítulo 158, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Ufa. Mizuno obligó a su dolorido cuerpo a estirarse perezosamente frente a Symbol y Rudolf, fingiendo que había dormido bien, como si la noche anterior hubiera descansado lo suficiente, sentándose lentamente desde la cama.
Aunque cada hueso de su cuerpo crujía en protesta, aunque su pecho palpitaba con ráfagas de dolor, todavía puso una cara de alguien despreocupado, saludando a Rudolf con tranquila facilidad. Buenos días, Luna. Buenos días, M. Pero la rareza de Mizuno fue rápidamente notada por ella. Pareces agotado. ¿No dormiste bien anoche? Tuve una pesadilla. Mizuno se rascó la mejilla, culpable. Sí. ¿Una pesadilla? Rudolf ladeó la cabeza y entrecerró los ojos. ¿Estuviste agarrada a mi mano toda la noche y estabas teniendo una pesadilla? Su pregunta mortal congeló a Mizuno en el lugar, su corazón se detuvo por varios latidos. Especialmente combinado con esa sonrisa suya, cálida en la superficie, pero con una amenaza oculta en el fondo. Le dio la repentina sensación de una novia preguntando, ¿y qué? ¿Me ves como una pesadilla? Jajaja, por supuesto que no. Mizuno forzó una risa, mirando hacia otro lado. Todo lo contrario. La pesadilla fue aterradora. Pero contigo allí, fue casi tierno. Sin ti, mi condición sería mucho peor. Sí. ¿De verdad? Rudolf rió suavemente, acercándose. Ella le puso una mano en el hombro y le dio una palmadita suave, su expresión se suavizó poco a poco. Sora, debes recordar esto. Cada vez que me mientas, lo anotaré. Una marca equivale a un Umapioi. Se acumularán y aunque no pueda abalanzarme ahora, en el futuro quién sabe. ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo. Mizuno asintió rígidamente. A simple vista, parecía tranquilo y firme como siempre. Pero bajo su capucha negra, el sudor le corría a raudales. ¿Apuntarlo? ¿De verdad tiene una libretita para eso? Como contar líneas en un libro de contabilidad, una mentira, un ataque de Umapioi después. No era que Mizuno quisiera mentirle a Rudolf. Pero si le contaba sobre el mercado negro de Tachón, no tendría otra oportunidad de comprar las gafas de intención. No le quedaba más remedio que mantenerlo en secreto. Esperemos que su cuaderno siga en cero. Ven. Desayuna. Por alguna razón, Rudolf no insistió. Acompañó a Mizuno a una silla en el comedor. Asintió débilmente, luego extendió manos temblorosas, vertiendo comida lentamente en su capucha para comer. A decir verdad, las habilidades culinarias de Rudolf eran impresionantes. A pesar de que las tareas escolares le consumían la mayor parte del tiempo siempre calificando o en camino a calificar, sus comidas eran mejores que las de mucha suma que pasaban horas en la cocina. En un día normal, Mizuno habría saboreado cada bocado, la habría elogiado cálidamente e incluso le habría preguntado por sus secretos. Pero hoy, su mente estaba en otra parte. Terminó a toda prisa el desayuno que había preparado con cuidado, soltó elogios sobre su frescura y sabor y luego, con impaciencia, sacó un documento que había preparado. Luna, ¿podrías aprobar esta solicitud para mí? Era la solicitud de uso de tierras del jardín de la Academia Trasen, deslizada cuidadosamente hacia ella. ¿El jardín? ¿Una solicitud de uso del terreno? Rudolf todavía estaba saboreando su elogio anterior, pero su repentina petición la hizo parpadear con leve confusión. ¿Por qué un entrenador, cuyo trabajo era entrenar a Uma, querría reclamar tierras de jardín? ¿Ya encontraste un Cereus adecuado? No, de repente pensé en intentar plantar flores yo mismo. Para ganar experiencia. Mizuno se rascó la mejilla. Oh. Su sonrisa era significativa. ¿Tú mismo? ¿Crees que me lo creeré? Bien. Otra rebaja. Por supuesto. Tomó la solicitud, la verificó cuidadosamente, luego sacó su sello y la selló. La aplicación está bien. El sello está bien.
Academia Trassen, parterres. La mayoría de las plantas de los jardines de la academia eran atendidas por personal profesional. Pero para fomentar el desarrollo moral, artístico e intelectual de la suma, la escuela mantenía algunas parcelas abiertas donde podían intentar cultivar sus propias plantas. La escuela incluso proporcionaba semillas y herramientas siempre que se presentara la documentación correspondiente. En la puerta de los parterres, un viejo jardinero con la solicitud en la mano entrecerró los ojos al mirar al hombre de negro de aspecto sospechoso que tenía delante. ¿Eres el entrenador Mizuno? Sígueme. Después de notar la apariencia de Mizuno, el jardinero guardó el formulario, se puso un sombrero de paja y lo condujo al jardín. Mizuno lo siguió obedientemente, contando el montón de pociones para el crecimiento de plantas dentro de su bolsillo de 4 dimensiones. Desde que regresó anoche, tenía un plan. Aunque la poción de crecimiento de Tachyon tenía un defecto mortal, obligaba a las células vegetales a ingerir una cantidad ilimitada hasta que colapsaban, eso no significaba que Mizuno no pudiera encontrar una forma de evitarlo. Si no se presentaba ninguna solución ingeniosa, entonces usaría el método más simple y de fuerza bruta. Mientras diera resultados, cualquier método serviría. Como decía el dicho, gato negro, gato blanco, mientras case ratones es un buen gato. Entonces Mizuno decidió que él mismo regularía manualmente el consumo de las plantas. Así como un médico raciona la comida para un paciente glotón, podría racionar nutrientes para las plantas dosificadas con poción de crecimiento. Si pudiera suministrar justo la cantidad adecuada en el momento adecuado, ni muy poco ni demasiado, podría funcionar. Lo que significaba que tenía que calcular la tasa de crecimiento acelerado de estas plantas enloquecidas y luego suministrarles continuamente luz, agua y minerales precisos, sin pausa. La dificultad era casi comparable a administrarle una inyección a alguien en plena caída libre desde un paracaídas. Fue torpe, sí. Pero era un método. Y mejor que no hacer nada. Por eso Mizuno solicitó una parcela de jardín, para probar exactamente cuánta poción y nutrientes necesitaba una flor. Liderado por el jardinero, Mizuno llegó al área de cultivo público, la sección donde los estudiantes plantaban sus propios cultivos. La mayoría de las parcelas estaban llenas de zanahorias, lo cual no sorprende, Uma probablemente las plantaba para comer. Solo en una pequeña parcela crecían claveles. Pero todos los claveles estaban marchitos, abandonados. Oh, ese parche pertenecía a una Uma llamada Argrub, suspiró el jardinero, siguiendo la mirada de Mizuno. Pero ella no ha estado aquí por mucho tiempo. Capítulo 159, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Tenemos semillas de zanahoria, crisantemo, lirio, rosa y clavel. ¿Cuál te gustaría? En el pequeño pabellón del jardín, el viejo jardinero abrió un armario de madera frente a Mizuno y sacó un enorme cajón, de 3 metros de largo, 2 metros de ancho y 30 centímetros de profundidad. Dentro había compartimentos cuadrados cuidadosamente divididos, cada uno con semillas de diferentes plantas. Como Mizuno no había preparado semillas de cereus con antelación y las que pidió por internet no llegarían hasta dentro de varios días, no tuvo más remedio que pedirle al jardinero algo para usar mientras tanto. ¿Quién iba a pensar que el jardinero llegaría tan lejos y le presentaría un cajón entero con cientos de tipos de semillas de flores para que Mizuno pudiera elegir? Pero sin experiencia real en siembra, a pesar de haber leído un poco antes, ante esta impresionante variedad de semillas, Mizuno no podía distinguir una de otra. Mucho menos cuál, si alguna, era de cereus. Entonces preguntó. Disculpe señor, ¿pero cuáles de estas son semillas de cereus? ¿Cereus? El jardinero parpadeó y negó con la cabeza. Aquí no existe tal cosa, su ciclo de crecimiento es demasiado largo y la floración es difícil. Desde la semilla hasta la floración tardan al menos 2 o 3 años y solo florecen 2 veces al año, de noche, marchitándose en cuestión de horas.
No son aptas para un jardín destinado al disfrute de las visitas. La mayoría de los estudiantes plantan zanahorias. Pero el cereus nadie lo ha cultivado nunca, así que no lo tengo en stock. Ya veo. Mizuno inclinó la cabeza pensativo. Esperaba usar semillas de cereus directamente para la prueba, pero ni siquiera el jardinero tenía. Hasta que llegara su pedido en línea, solo podía usar otras semillas para probar el efecto de la poción de crecimiento. Mientras pensaba qué usar, sus ojos captaron algo que no debería haber estado en ese cajón. Espera un segundo, ¿esto también cuenta como semillas de flores? Se agachó y señaló uno de los compartimentos. Dentro había bocadillos largos con forma de lágrima, conchas negras con rayas blancas. ¿Te refieres a ese? El jardinero miró y dijo con naturalidad. Esas son semillas de girasol. ¿Girasoles? Mizuno parpadeó y se dio una palmada en la frente. Semillas de girasol crudas, literalmente semillas de flores sin tostar. Cogió un puñado y las miró atentamente. Ese color rayado, esa forma elegante, ese sabor tostado y salado en el recuerdo, cuanto más miraba, más agradables le parecían. Al final, decidió, los girasoles serían sus sujetos de prueba temporales. Rápidos, resistentes, económicos. Las ratas de laboratorio del mundo vegetal. Material de prueba perfecto. Jardinero-san, me gustaría plantar girasoles, declaró con firmeza. ¿Girasoles, eh? ¿Cuánto necesitas?, preguntó el jardinero. No necesito demasiados, pensó Mizuno un momento y levantó 2 dedos. ¿2 bolsas pequeñas?, preguntó el jardinero. Unos 100 kilos bastarán. Oh, 100 kilos, claro, espera, ¿qué? El jardinero casi se queda boquiabierto. ¿100 kilos? ¿Acaso este niño sabía cuánto era? 1 kilo de semillas contenía más de 2000 granos. 1 metro cuadrado de tierra podía albergar quizás entre 5 y 6 girasoles. 100 kilogramos serían suficientes para cubrir toda la academia, con sobras. El jardinero pensó que tal vez bromeaba, pero Mizuno hablaba en serio. Está bien. 100 kilos serán. Dame un momento, dijo mientras se secaba el sudor de la frente. Cerró el cajón y se dirigió a un rincón del suelo, presionando con fuerza con el pie. Crujido, crujido, un chirrido agrio, una escalera se abrió, descendiendo. ¿Qué es esto?, preguntó Mizuno. Ah, ese es el sótano donde guardamos grandes reservas de semillas. ¿Sótano? Mizuno se quedó paralizado, retrocediendo 10 pasos hasta quedar parado frente a las escaleras. ¿Qué pasa? El jardinero estaba desconcertado. No, nada. Solo necesito tomar un poco de aire fresco, balbuceó Mizuno, con los muslos temblando. ¿Quieres venir a echar un vistazo? No, negó Mizuno con furia, agarrando el marco de la puerta y negándose a acercarse. Bueno, está bien, entonces el jardinero no insistió y bajó solo. Al poco tiempo levantó varios sacos pesados y los arrojó al suelo. Aquí tienes tus 100 kilogramos de semillas de girasol. Gracias. Mizuno ofreció su sincero agradecimiento, todavía escondido detrás de la puerta, mirando la entrada del sótano. Solo cuando el jardinero presionó el interruptor, sellando las escaleras, Mizuno finalmente se relajó, entró y le agradeció nuevamente. Gracias. Capítulo 160, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Después de recibir suficientes semillas del tío jardinero, la siguiente tarea de Mizuno fue elegir una parcela en el jardín público que sirviera como campo de experimentación. Tras algunos cálculos, se dio cuenta de que, para obtener resultados fiables, probablemente necesitaría plantar miles, incluso cientos de miles de veces para recopilar suficientes datos experimentales. Por lo tanto, el terreno debía ser extenso.
Y debido a la naturaleza de este experimento, no era adecuado llevarlo a cabo en público. La parcela debía ser aislada, al menos no demasiado visible. Mizuno observó el jardín y encontró solo 2 lugares que cumplían con los requisitos, unas cuantas parcelas vacías en las esquinas y el terreno abandonado que alguna vez perteneció a Argrud. Después de pensarlo mucho, finalmente le dijo al jardinero: Jardinero-san, en realidad soy subalterno del superior de Argrud, así que soy una especie de conocido suyo. Argrud ha estado ocupado con algunos asuntos y probablemente no vendrá en mucho tiempo. ¿Entonces sería posible cederme su terreno para que lo cuide? Mizuno razonó, estaba ahí sin usar. Mejor que se hiciera cargo, e incluso limpiaría los claveles que llevaban marchitándose quién sabe cuántos días. Pero eso no servirá. El jardinero negó con la cabeza tras pensarlo un momento, rechazando la petición de Mizuno. Las reglas de la academia establecen que los derechos de uso de la tierra solo se pueden transferir con el consentimiento del usuario. Incluso si eres su amigo cercano, no sirve de nada. A menos que venga en persona o me muestres un video de ella aceptando la transferencia, no puedo entregarte la tierra. Ya veo. Mizuno se rascó la nuca con decepción y luego preguntó: ¿y si el usuario tiene que irse al extranjero por un tiempo prolongado y no puede venir a retirar el terreno? ¿Quedaría abandonado? El jardinero explicó: si el solicitante se va al extranjero o fallece, las autoridades escolares deben certificarlo. Entonces, se podrán reclamar y reasignar los derechos de uso del terreno. Ya veo. Mizuno asintió. Entonces el jardinero preguntó de repente: espera, ¿no dijiste que era su conocido? ¿Sabes por qué dejó de venir? Ueda Mizuno se rascó la cara torpemente, perdido. No podía decirle la verdad, que su encanto arrollador la había llevado a la reclusión. ¿Acaso el jardinero lo creería? Pero su expresión vacilante y dudosa, combinada con su pregunta anterior, pareció al jardinero como si estuviera insinuando algo desfavorable. El jardinero recordó sus propias palabras hace un momento. Si el solicitante viaja al extranjero o fallece, las autoridades escolares deben confirmar. ¿Los entrenadores no serían considerados también funcionarios escolares? Ah. ¿No me digas que está muerta? El jardinero palideció, temblando. Sus ojos se abrieron de par en par. La bolsa que tenía en las manos se le resbaló y las semillas se esparcieron por el suelo. Mizuno parpadeó y luego agitó las manos rápidamente. No. No está muerta. Argrud sigue viva. Solo está enferma. Uf, qué susto. Así que solo es una enfermedad. El jardinero respiró aliviado y luego preguntó: ¿grave? Es manejable. Puede recuperarse. Pero depende de su estado. Necesita descansar mucho, así que no ha venido a cuidar el jardín. Ya veo, eso lo explica. Eso lo explica. El jardinero se agachó, recogió las semillas derramadas y las guardó en la bolsa. Esperemos que se recupere pronto. Mizuno lo tomó, girando la cara, demasiado culpable para decir más. Registro del experimento. Día 1, soleado. Buen tiempo. Luz abundante. Temperatura adecuada. Para mayor seguridad, pasé toda la mañana construyendo un invernadero de plástico sobre el campo experimental para mantener la temperatura y protegerlo de la lluvia. Luego pasé horas instalando suficientes aspersores, dividiendo el campo en 50 grupos, cada uno con una proporción diferente de poción de crecimiento, agua, nutrientes orgánicos e inorgánicos. Usé los aspersores para la alimentación continua hasta encontrar la fórmula más adecuada. Para cuando terminé, ya eran las 6 de la tarde. Las normas de la academia prohíben pasar la noche aquí, así que tuve que volver a la residencia.
Mañana revisaré los resultados. Día 2, llovizna. No sé si empezó a llover por la noche o por la mañana. Pero gracias al invernadero, los girasoles no deberían haberse visto afectados. Sin embargo, todas las semillas plantadas ayer murieron. Ni un solo sobrevivió. Revisándolos, la mayoría murió por falta o exceso de agua y nutrientes. Señal alentadora, el grupo 7 brotó. Pero luego murió por falta de luz solar. Esto demuestra que la proporción de nutrientes del grupo 7 era la mejor. Pero después de brotar, las plantas necesitaban fotosintetizar para obtener energía. Sin sol por la noche, murieron. Siguiente dirección, mantener la fórmula del grupo 7, pero variar la luz solar. Así que hoy necesito instalar suficientes lámparas y solicitarle a Luna un permiso para pasar la noche. De ahora en adelante, montaré una tienda de campaña y viviré en el jardín. Día 3, nublado. Probado con lámparas durante la noche. Resultados frustrantes. Las semillas brotaron. Pero luego todas volvieron a morir. No importaba si se usaban lámparas de alta o baja potencia, los girasoles no crecían. Al inspeccionarlos, se observó que algunos que crecieron un poco más que otros no murieron por problemas de luz, sino por falta de nutrientes. Así que mi opinión es que cada etapa de crecimiento requiere diferentes cantidades de nutrientes. La etapa de germinación necesitó más de lo que aportaba la fórmula original. Por eso se marchitaron. Pero adaptar las fórmulas nutricionales a cada etapa de crecimiento es extremadamente complejo. A corto plazo, puede que no lo resuelva. Al menos Luna me dio permiso para quedarme. Anoche dormí sola en el invernadero. No había huma cerca. Por fin volví a sentir la libertad. Demasiado cómodo. Día 4, nublado. Fui atacado por Tokaicho. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Adonis Alvarez. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Book. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. MYC. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliat Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterio Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X.
El jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Angos Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. King Moimon. Brandon Niño. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.